Buenas tardes, ya estamos una vez más reanudando el espacio de Conversemos. Estuvimos un tiempo como de vacaciones, por así decirlo, haciendo otras misiones, pero gloria a Dios porque ya estamos acá de regreso y podemos comenzar de nuevo este ministerio, este espacio de diálogo abierto, que nos ayuda tanto a nosotros acá localmente como también a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con una oración. ¿Cómo no? Pastor, ¿quiere orar? Sí, cómo no. Querido Señor, gracias porque en este momento nos estamos pudiendo reunir aquí y para no solamente reunirnos aquí entre nosotros, sino con aquellos amigos que se conectan con nosotros por medio de la internet. Y te pedimos que nos des sabiduría para poder descubrir cuál es tu plan, para poder aclarar inquietudes, para poder avanzar en diálogo, Señor, y poder entender de que tú quieres que crezcamos cada día más en tu gracia. Dirígenos, Señor, y te pedimos especialmente que hagas conectar a las personas que necesitan escuchar lo que vamos a hablar hoy aquí. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la primera pregunta que tenemos. Antes de empezar con las preguntas, quiero decirles, hay personas, nosotros estamos viniendo de un viaje misionero de Guatemala, que estuvimos en Guatemala allí en un viaje misionero, y hay personas que están escribiendo diciendo qué pasa con el comentario de la escuela sabática. Quiero simplemente comunicarles que en estas 2 semanas el comentario lo voy a hacer escrito en mi página de Facebook, que es Joel Barrios, y después vamos a seguir con los videos filmados. Por cuestiones de fuerza mayor tuvimos que hacer una pausa porque la gente de la producción tuvo que viajar, estuvimos en Guatemala, entonces tuvimos que hacer una pausa, pero simplemente el comentario de la escuela sabática va a aparecer en mi página de Facebook por 2 semanas, ya puse el de la semana pasada y mañana voy a postear entonces el de esta semana. Perfecto, gracias, pastor. Comenzamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es de Wildor Paico y él dice, ¿qué significa la cita del Espíritu y Profecía? Que dice que lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. En la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro carácter no será tocado. ¿Somos capaces de transformarnos antes de la segunda venida? Muy bien, esta es una cita que muchas veces trajo pánico a mucha gente porque cuando mira su carácter dice, todavía me falta. Pero hay que entender que sin duda lo que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter porque nosotros somos nuestro carácter. O sea, si nuestro carácter no fuera al cielo no iríamos nosotros, iría otra persona. Y nuestro carácter es lo que nos da identidad. Si no fuera por tu carácter, por mi carácter, no podríamos distinguirnos. Entonces, sin duda que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Ahora, eso hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia nosotros tenemos 2 clases de carácter. Un carácter que está creciendo hacia Dios y un carácter que se está alejando de Dios. El carácter que la Biblia dice que irá al cielo es el carácter que está creciendo hacia Dios. Eso vendría a ser un carácter que está sometido a la soberanía de Dios. Esa es la gran lucha del cristiano. La gran lucha del cristiano no es vencer una mala palabra, vencer un mal hábito, vencer esto, aunque sin duda la suma de hábitos es lo que forma el carácter, pero tiene que ver con someterme a Dios en cada momento de mi vida. Cuando nosotros aprendemos a someternos, nuestro carácter comienza a crecer. Y si nuestro carácter comienza a crecer, tenemos carácter perfecto, a pesar de que todavía tenemos errores. ¿Por qué? Porque la perfección divina es perfectible. No es una perfección que yo llego no, la perfección es crecimiento. Entonces, a todos se le va a pedir lo mismo. Por ejemplo, el ladrón que murió en la cruz el día que Jesús también murió, él va a llevar el carácter que tenía en el cielo también. Alguien puede decir, pero entonces llegó a ser él como Enoc. En cierto sentido, sí, llegó a ser como Enoc. Él comenzó a crecer como Enoc crecía y creció quizás 5 horas. Y con ese carácter crecido 5 horas, va a ir al cielo. Enoc va a ir con un carácter de 300 años, ya está en el cielo, ¿no? Pero fue al cielo con un carácter que creció durante 300 años. Lo mismo es un carácter que creció 5 horas como un carácter que creció 300 años. Para Dios lo importante es que estemos creciendo. Y si estamos creciendo, ese es el carácter que vamos a llevar al cielo. El que no está creciendo. Un carácter que no está creciendo, ese no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque es un carácter que se está resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Eso es lo importante, porque siempre pensamos que
siempre tuvimos la idea de que tenemos que ir al cielo con un carácter perfecto. Y cuando hablamos de perfección pensamos que es algo que tú logras y punto. Exacto. Sin embargo, el mismo Cristo, o sea, la misma Biblia enseña y el Espíritu de Profecía dice de que cuando vayamos al cielo seguiremos aprendiendo. Exacto. Entonces, si vamos a ser perfectos a la hora de venir Cristo, vamos a ser transformados y seremos perfectos, ¿qué sentido tendría aprender? Correcto. Si ya seríamos perfectos y lo sabríamos todo. Hay una cosa también, cuando nosotros hacemos teología, si la teología que estamos haciendo no nos trae paz y alivio en el espíritu, quiere decir que no es una teología bíblica. Y por eso a veces las teologías que nos enseñaron nos ponen como presión de decir, cuidado, hay que llevar, sí, hay que vencer todo lo que nosotros en esta tierra, por amor a Jesús, todos estamos luchando para poder reflejar más a Jesús. Pero no es que vamos a llegar, tenemos que llegar a ser iguales a Jesús para poder entrar al cielo. De hecho, nunca vamos a ser iguales a Jesús. Por eso. Entonces, mientras estemos creciendo, somos semejantes a Jesús. Por más que todavía haya mucho que perfeccionar. Amén. La otra pregunta entonces, ¿sabe? Ahora que decís eso, me acordé, yo estaba leyendo el otro día que dice que si una cosa Dios se complace en hacer en este mundo es reflejar su carácter. O sea, es que todos los seres humanos, que todo el mundo, incluso dice Elena White, dice así, que todo el mundo refleje su carácter o refleje su imagen. Así que si estamos con Él, vamos a reflejar su imagen. Y justamente la Biblia dice que Dios nos perdona con el propósito de que reflejemos su imagen. O sea, Dios no nos perdona simplemente por perdonarnos, no. Es un beneficio para nosotros reflejar el carácter de Dios porque nos libera de nosotros mismos. Cuando reflejamos a Jesús, nos liberamos de nosotros mismos. Ok, gracias, pastor. Otra cosa, esta pregunta creo que la respuesta va a ser un poco extensa, así que no creo que se pueda abarcar todo ahora, pero bueno. Esta pregunta la hace Karina Linares, ella es de Argentina, dice, tengo una inquietud, si me pueden ayudar, es sobre el don de lenguas. Estuve leyendo 1 Corintios 14, lo leí en la versión nueva, en la nueva versión internacional, y por lo que entendí, está hablando del don de lenguas al estilo iglesias pentecostales, ella pone entre comillas, es lo que siempre hablamos, ¿no? Donde se pronuncian palabras que ni el que las dice las entiende y se refiere como una práctica común y aceptable. ¿Me pudieran ayudar? Muy bien, para contestar esta pregunta tendríamos que hacer un análisis de 1 Corintios 14, que no lo vamos a hacer ahora porque sería mucho tiempo, quizás tendríamos que dedicar una noche especialmente para eso, pero sí le voy a contestar a, no me acuerdo cómo se llama, A Karina Linares. a Karina, le voy a contestar algunas cosas que la pueden ayudar a ella para analizar mejor el tema. Cuando nosotros leemos un capítulo de un libro, nosotros tenemos que ver cuál es el tema del libro. No podemos analizar el capítulo o un versículo separado. Primero, hay un versículo problemático, tengo que ver cuál es la idea del capítulo. Una vez que veo la idea del capítulo, tengo que ver cuál es el tema que está tratando el libro, o sea, en esa parte del libro, y después tengo que ver cuál es el tema del libro. Entonces, nosotros tenemos que analizar, para entender 1 Corintios 14, por qué se escribe la carta a los Corintios. Entonces nosotros vemos que la carta a los Corintios es una carta que escribe Pablo como reacción a lo que vienen a contarle unos hermanos de Cloé, que eran de Corinto, le vienen a decir a Pablo, mira, están pasando algunos problemas en Corinto. Y eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. 1 Corintios 1:11, dice así, porque fui informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, Pablo no estaba en Corinto. Entonces, él había predicado, Pablo había iniciado esta iglesia, pero entonces esta iglesia parece que empezó a tener problemas. Se empezó a alejar del Evangelio y al alejarse del Evangelio comenzó a tener problemas. Entonces vienen los hermanos de Cloé y le dicen a Pablo, mira, esto es lo que está pasando. Hay contiendas en la iglesia. Entonces, había varios tipos de contiendas. Una de las contiendas era que había hermanos que decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Entonces los de Apolos se sentaban de este lado, que habían sido bautizados por Apolos, y los que se habían bautizado por Pablo se sentaban de este lado y se peleaban unos a otros diciendo, los de Apolos somos mejores que los de Pablo, y otros decían, los de Pablo somos mejores que los de Apolo. Y entonces ese era uno de los problemas, se estaba dividiendo la iglesia. Otro de los problemas era que había gente, por ejemplo, que se peleaban entre ellos, supongan Vinicio, tenía un problema con Brian y entonces en vez de solucionarlo al problema con Brian, lo llevaba a la justicia y era un escándalo porque entonces en la justicia los dos cristianos se estaban denunciando y diciendo yo quiero que me pague esto, quiero que me pague esto. Entonces
eran problemas que decían no se tenían que solucionar internamente. Había otro problema, que había, por ejemplo, una de las cosas, había mucha inmoralidad y había gente, había una persona especialmente que estaba en relaciones con su suegra. Y entonces Pablo dice, a esa persona le escribe también en la carta de Corintios, está teniendo problemas. Otro de los problemas era que hacían la Santa Cena del Señor, la hacían con vino y se emborrachaban. Ese era otro de los problemas. Y otro de los problemas, y ahora llegamos, otro de los problemas era que había aparecido un don nuevo, que nadie sabía qué era lo que era eso. Entonces los hermanos de Cloé le dicen, mira, acá hay un don que dicen que es de lenguas, le cuentan a Pablo, y entonces este don de lenguas, ellos dicen que hablan y hablan algo que nadie entiende y hablan al mismo tiempo todos. Y entonces como Pablo no fue testigo de ese don de lenguas, Pablo era muy prudente, él no podía decir, no, eso está mal. Pablo no sabía. Entonces Pablo, en 1 Corintios 14, él lo que hace, comienza a establecer cuáles son los principios correctos para un verdadero don de lenguas. Pero él no dice, eso que está ocurriendo allí está mal. ¿Por qué? Porque es prudente, porque era algo nuevo. Ahora, nosotros, de acuerdo a los problemas que había en la iglesia de Corinto, no podemos creer que ese don era un don correcto, porque todo lo que estaba pasando era una perversión del Evangelio. Entonces, posiblemente este don era una perversión del Evangelio también, debido a todos los problemas que estaban existiendo en Corinto. Entonces, ahora Pablo escribe 1 Corintios 14, estableciendo cuáles son los parámetros para determinar qué es un don correcto y qué no es un don correcto. Si ustedes tienen, si Karina lee eso con ese contexto, puede ser que empiece a sacar otras conclusiones. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta que el libro de Corintios, o la carta a los Corintios, se escribe primero que el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos aparece el don de lenguas también. Entonces tenemos que ver cómo aparece el don de lenguas en el libro de Hechos, que fue escrito después, porque nos explicaría lo que Pablo está tratando de explicar en 1 Corintios. Con eso yo creo que ya puede quedar un panorama muy claro para analizar 1 Corintios 14 y determinar cuál o qué es el don de lenguas que estaba ocurriendo en Corinto. ¿Era de Dios o era de Satanás ese don de lenguas? Eso es lo que tenemos que ver. A eso me viene a la mente un principio que usaba mucho Jesús. Jesús nunca se manifestaba, bueno, no puedo decir nunca categóricamente 100%, pero rara vez se manifestaba en un organismo enfermo. O sea, él siempre sanaba a las personas y después de la sanidad se manifestaba a través de esa persona. Y lo mismo hacía con las iglesias. O sea, cuando la iglesia estaba enferma, como la iglesia de Corintio en esa situación que estaba bien enferma, él tenía que sanar la iglesia para entonces manifestarse grandemente en dones en la iglesia. Correcto. Entonces los dones siempre se dan para la misión. Y entonces aparentemente por lo que dice Pablo acá, estas personas usaban el don para hacerse ver. Entonces, ¿cómo puede ser que un don venga del Espíritu cuando estas personas estaban usando el don para hacerse ver? Entonces, quiere decir que quizás lo que estaba pasando en Corinto no venía del Espíritu. Entonces, eso es lo que tenemos, todo ese contexto nos ayuda a aclarar. No vamos a dar una respuesta porque habría que estudiar. Perfecto, yo creo que con esto es suficiente para Karina. Karina, déjanos saber si te ayudó. La otra pregunta viene de Roberto Martínez. Él dice, ¿por qué la genealogía de Jesús llega hasta José, esposo de María, si José no fue el padre biológico de Jesús? Bueno, legalmente José era el padre de Jesús, no carnalmente, pero sí legalmente. Y en el pueblo de Israel, las tribus se contaban de acuerdo al padre, no de acuerdo a la madre. Sin embargo, la tradición, y ahora ya tenemos que entrar en una parte que no tenemos, digamos, un nacidero bíblico, la tradición dice que María podía pertenecer a la tribu de Leví porque era prima de Elizabeth, que Elizabeth pertenecía a la tribu de Leví, pero como Aarón se había casado con alguien de la tribu de Judá, entonces María también podía ser descendiente de Judá. El hecho de que de que María, no solamente desde Aarón María podría haber sido descendiente de Judá, sino que también algún padre de María se podría haber casado con alguien de la tribu de Judá. Pero lo que más se cree es que María era de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque generalmente la gente de la misma tribu se casaba con la misma tribu, a pesar de que había excepciones. Por ejemplo, acá, si nosotros analizamos, la mayoría, si hay un colombiano, generalmente lo encontramos casado con una colombiana. Un cubano, estamos las excepciones,
como el pastor Alex y como yo, que nos hemos pasado de tribu, o sea, hemos hecho un intercambio de tribu, pero generalmente nos casamos dentro de la misma tribu. José, al casarse con María, lo más probable era que María sea descendiente de Judá también. Y después Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús era descendiente de David según la carne. O sea que si era según la carne y Jesús descendía según la carne de María, entonces María también debe haber sido de la tribu de Judá. ¿Alguien quiere comentar algo? Siéntanse libre, levantar la mano y expresar lo que ustedes piensen. Otra pregunta, Vilma Castillejos, Sánchez Castillejo dice, ¿por qué no entendemos la doctrina de la salvación? Le agradecería que la aclarara. Si me lo podría explicar el próximo miércoles. Bueno, ya esto fue hace tiempo. Ahora, muy bien. ¿Por qué qué? La doctrina de la salvación. ¿Por qué no la entendemos? Ajá. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros no entendemos la doctrina de la salvación porque es anti nuestra naturaleza, o sea, es totalmente contraria a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque a nuestra naturaleza le gusta hacer cosas para ganarlas, para merecer las cosas. Así nacemos. Nacemos ya con un sentido de querer agradar a alguien, de querer comprar las cosas, de querer... Entonces la doctrina de la salvación... Fíjense, la doctrina de la salvación de Cristo, eso estábamos en Guatemala cuando íbamos a las pirámides y nos hablaban de los mayas y de la religión que tenían. La doctrina de la salvación de Cristo es la única doctrina que se diferencia de todas las otras religiones. Todas las otras religiones dicen que nos salvamos por las cosas buenas que hacemos. La doctrina de la salvación de Cristo es la única doctrina que dice que tú no te salvas por lo que tú haces, sino que tú te salvas por lo que otro hace. Eso es único, no lo van a encontrar en ninguna otra religión. Todas las religiones dicen nos salvamos por esto, por esto. Entonces, como eso está metido en nuestra cabeza, nosotros nos entramos a una iglesia y eso sigue queriendo, y nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero queremos todavía ganar la salvación por nosotros, queremos guardar la ley, queremos hacer esto para ganar la salvación, porque está metido en nuestra cabeza. Y por eso hay que predicarlo tanto, porque si no lo predicáramos enseguida, se nos da vuelta la cabeza enseguida. Y así todo lo estamos predicando y así todo no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza nos dice que nosotros tenemos que hacer cosas para salvarnos. La doctrina de la salvación de Cristo dice que Él es el que hizo todo para salvarnos. Entonces, cuando predicamos esto en las iglesias, ¿qué dice la gente de la iglesia generalmente? Dicen, cuidado porque la gente va a pensar de que entonces es todo un libertinaje. No, justamente, la gente se vuelve libertina cuando empezamos a predicar la doctrina de la salvación por obras. Cuando predicamos realmente el Evangelio de Jesucristo, eso es lo que produce verdadera fidelidad. No tengo ahora, como no sabía, hay una cita de Elena de White que dice, Satanás sabe que a él se le acaban todas las estrategias si se predica la salvación por la fe. Y él lo que trata de evitar es que en las iglesias se predique eso. Entonces, generalmente esto... Son los líderes de las iglesias que están diciendo, cuidado, que no se predique demasiado la fe para no predicar un evangelio barato. Y así Satanás está ganando la guerra. Y por eso encontramos en las iglesias que no hay fidelidad. O sea, hay forma, no más formalismo. La gente va a la iglesia, por afuera parecemos muy buenos, estamos controlándonos los unos a los otros si hacen bien y si hacen mal, pero siempre hay más pecado, más pecado, más pecado. En cambio, cuando se predica a Cristo, cada vez se ve menos pecado. Parece increíble. Y por eso la doctrina de la salvación es mal entendida porque ya viene en nuestra naturaleza. Si venimos de filosofías paganas que han enseñado esto por mucho tiempo, muchas veces entramos a la iglesia y seguimos con la misma filosofía en la cabeza. Cambiamos el día de reposo que guardamos, cambiamos la comida que comemos, cambiamos la vestimenta que llevamos, pero no cambiamos nuestra mente. Y por eso, y a veces eso le agrega el hecho de cuando queremos apurar a la gente para que se bautice rápido, entonces menos cambiamos la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso Jesús decía, es necesario que nos arrepintamos. O sea, Jesús predicaba el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio de mente. Eso quiere decir arrepentimiento. Cambio de ver las cosas. Hasta que nosotros no
entendamos la obra de Cristo por nosotros, no podemos recibir la plenitud del Espíritu. Dios hizo por nosotros todo para que seamos salvos, pero la plenitud del Espíritu se la recibe cada vez más en la medida que cada vez más entiendo la obra de Cristo por mí y que fue todo la salvación hecha por gracia, solamente por gracia. Tan importante que Jesús se pasó los 3 años que estuvo en la tierra predicando lo mismo. Exacto. Solamente la salvación a través de él. Y cuando resucitó, le encomendó a los discípulos que solamente predicaran eso, la salvación a través de él. Y los primeros 100 años fue eso, y por eso, Exactamente, por por eso eso predicó el llegó Evangelio. casi el Imperio Romano cae a través de ese mensaje. Se dejó de predicar ese mensaje y el Imperio Romano se comenzó a fortalecer nuevamente. Y nosotros sabemos bien cómo es la historia, y entonces, en la medida que predicamos salvación, y ahí acá viene algo importante, porque nosotros hemos creado un estilo de salvación por las obras que es medio sutil, porque nosotros no decimos, nadie dice en la Iglesia Adventista, nos salvamos por las obras, no, todos sabemos que nos salvamos por gracia, pero sí, en la Iglesia Adventista creemos que nos salvamos por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, por la obra del Espíritu en nosotros. Eso es salvación por obras también. Es una sutil salvación por obras que parece cristiana, pero no lo es. Porque nosotros no nos salvamos por la transformación del carácter. No nos salvamos porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Nos salvamos solamente por lo que Jesús hizo fuera de nosotros. Y yo sé que cuando estoy diciendo esto, muchos ya están nerviosos. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación por las obras en la cabeza y pensamos que esa es la verdad. Lastimosamente, pensamos mal y necesitamos todos una obra de arrepentimiento, una obra de cambio de mente. Y era lo que decía, de que esta es nuestra naturaleza. Cuando se deja de predicar esto, increíblemente nosotros mismos, aunque lo sepamos en memoria, tenemos la tendencia de regresar atrás. Exacto. Y eso le pasaba a Pablo, no me acuerdo con cuáles de las iglesias fue, que le decía, ¿cómo ustedes que fueron enseñados Gálatas. en el Evangelio y ahora están virando para atrás a hacer las cosas que antes hacían? Gálatas. Y entonces Pablo dijo, sea anatema cualquiera que os anunciare un evangelio diferente, porque ustedes han tergiversado el evangelio. Lastimosamente, en las iglesias cristianas, y nosotros no somos una excepción, y quizás tenemos un problema mayor que otras, hemos tergiversado el evangelio. Pensando que tenemos el día correcto de reposo, tenemos un evangelio totalmente tergiversado. No nosotros, sino lo hemos tergiversado, y por eso no hay poder. Empezamos a predicar el evangelio de la Biblia, y ese evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, primeramente a judío y Amén. después a griego. Amén. Acá tenemos otra pregunta y casualmente nos están preguntando la misma pregunta en internet ahora mismo en vivo. Así que vamos a, como dicen, matar 2 pájaros al mismo tiro. Dice acá, Rafael y también Amiro del Valle, que está en internet online, dice, ¿en la eternidad seguiremos casados con nuestra esposa? La continuidad del matrimonio y la familia terrenal en la nueva tierra. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? ¿Es una pregunta para liberarse de esta o una pregunta para continuar algo por la Ni eternidad? el mismo Jesús la respondió tanto cuando se la preguntaron, así que... Bueno, yo lo que le aconsejo a Rafael y a quién, Rafael y Amiro. y a quién, Amiro del Valle. y amigo del Valle, les recomiendo que se preparen para estar en el cielo para saber, o sea, para saber si van a seguir con su esposa. Yo creo, personalmente, que en la Tierra Nueva, las relaciones que tuvimos aquí en la Tierra van a ser, no sé cómo decir la palabra, honoradas, ¿cómo sería? Honorificadas. Honradas, van a ser honradas, o sea, en el sentido... No, acá también son transparentes, pero lo que van a hacer es que si yo, por ejemplo, estuve casado con mi esposa acá, es muy difícil que allá en el cielo me olvide que haya sido mi esposa. No, yo voy a recordar que es mi esposa. Ahora, lo más probable es que Dios yo creo, como Dios va a hacer un upgrade, ¿cómo se llama? Un mejoramiento de todo, seguramente va a haber un mejoramiento del matrimonio también. Y habrá otra forma matrimonial que mostrará otra realidad, porque el matrimonio ha sido creado para que nosotros entendamos nuestra relación con Dios. Y como nuestra relación con Dios en el cielo va a ser mucho más cercana que la que tenía Adán antes de pecar, posiblemente Dios cree otra relación pactual, un upgrade, que no sea matrimonio, que sea otra cosa, que eso se lo dejamos a Dios, que sea Él el que nos sorprenda, pero no creo que nos olvidemos de quién fue nuestra esposa, ni quiénes son nuestros hijos, ni
ni todo eso, ¿no? Hay varias manos. No sé, vos sos el... ¿Alguien más? A ver, por allá. Pasarle para que se escuche en internet. Sí, eso también la pregunta se le hicieron a Jesús y también la... Sí, los que se casaron 2 o 3 veces, como ahora sí, como en el cielo no va a haber envidia ni competencias ni nada. Si por ejemplo acá tuviéramos, las familias solamente pudieran tener un hijo y en el cielo las familias tuvieran 5 hijos, ¿cuál es el problema? O sea, y no vamos a especular sobre eso, pero yo creo que esas cosas se las tenemos que dejar a Dios. Dios nunca nos va a quitar algo, siempre nos da algo más. Entonces eso es lo que tenemos que tener la seguridad. Entonces, ¿para qué Dios está haciendo mansiones? ¿Para las familias o para personas individuales? Porque si Él está haciendo mansiones en el cielo y aquí en esta tierra vamos a edificar casas y vivir en ellas, ¿con quién la vamos a vivir solos? Bueno, dice que está haciendo mansiones, así que parece que la familia va a ser más extendida, ¿no? Uh-huh. Va a caber más gente dentro de la casa. Yo sé que vamos a ser felices. Exacto. Así Amén. es que no nos preocupemos, pero vamos a ser felices. Amén. Acá Pastor Sánchez y después a Juan. Esa pregunta se le fue hecha a Jesús por los fariseos. De la mujer que había enviudado 7 veces, ¿con cuál de los maridos iba a vivir? Y Jesús respondió: erráis ignorando las escrituras. Seremos como los ángeles que no se dan en casamiento. Por lo tanto, esas relaciones serán relaciones mucho más profundas a las que hubieron en la tierra. Como todos vamos a ser hermanos allá, las relaciones van a continuar, pero de una forma muy diferente a las que tuvimos aquí. Por eso es una especulación hablar o tratar de comparar las relaciones que vamos a tener en el cielo con la de la tierra. Vamos a basarnos en lo que dijo Jesús y de ahí para adelante todo el mundo puede seguir pensando. Benicio. Sí, o sea, ese mismo pasaje que citó el hermano, iba yo a citar, pero debemos, lo que creemos, lo que enseñamos, debe estar fundamentado en lo poco o lo mucho que diga la Biblia. La Biblia dice eso sobre lo que dice el hermano, que ustedes ignoran las escrituras. Ese señor esa pareja que convivieron 10 hermanos uno con otra, ¿de cuál va a ser esposo? Le digo, no, en la eternidad seremos como los ángeles. O sea, limitémonos a eso y esperemos ser fieles y llegar al cielo. Pero seremos como los ángeles de Jesús. Simplemente. Claro, no sabemos en qué aspecto seremos como ángeles, ¿no? Pero bueno, tenemos que limitarnos a los planes de Dios. Y como dice Joel, los planes de Dios siempre son para mejor, nunca son para quitarnos nada. Así que bueno, antes de seguir a la otra pregunta, Vicky nos está preguntando la cita que diste tú acerca del Espíritu de Profecía, que dice que cuando predicamos la salvación por la fe, la justificación por la fe, Satanás no puede hacer nada. Después, más adelante, si la encuentra, La tengo en el material que dimos en el discipulado orgánico este año, ahí presenté esa cita. Bueno, Vicky, ya sabes, la puedes buscar en el material que tienes en tu casa, en el USB, revisa todas las presentaciones de Joel y ahí va a estar entonces. Seguimos entonces con la próxima pregunta. Armando Ruiz dice: en aras de lograr una adecuada y veraz interpretación de la Biblia, pregunto, ¿cuál es la versión más ajustada al griego original? Supongo que sea el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento. ¿Y cómo conseguir la Biblia interlineal? Bueno, yo no soy un erudito, un lingüista de la Biblia. Sin embargo, hay algo que quiero aclarar, que es muy importante. No es necesario saber griego y hebreo para entender el mensaje de la Biblia. O sea, uno puede entender el mensaje de la Biblia y los principios de la Biblia sin saber griego y hebreo. Por supuesto, el saber el griego y el hebreo nos ayuda a... Nos abre un poco más la visión, ¿me entiendes?, del mensaje. Pero exacto, pero amplía. No nos quita, el erudito griego no tiene una ventaja en el zapatero que tiene un grado de escuela primaria, que es sincero, que puede estudiar la Biblia, y en el descubrimiento del mensaje de la Biblia. Nosotros no creemos que las palabras de la Biblia son inspiradas. Creemos que el mensaje de Dios es perfecto, que está escrito en palabras imperfectas.
Y por lo tanto las palabras ni del griego son perfectas. Entonces, sí creemos que el mensaje de la Biblia es perfecto. Y entonces si nosotros leemos un tema de la Biblia a la luz de toda la Biblia y leemos toda la Biblia a la luz especialmente de Jesús, de cómo Jesús interpretó los pasajes y cómo Jesús vivió cada mensaje de la Biblia, podemos llegar a un mensaje correcto incluso sin saber el griego y el hebreo. Ahora, en cuanto a las versiones de la Biblia, por lo menos este es mi criterio personal, no sé ustedes si podrán compartir el mismo, pero cuando yo leo un pasaje y quisiera saber un poco más del pasaje o tener un poco más de luz acerca del pasaje, lo que hago es que lo leo en diferentes versiones y cada versión me amplía quizás un poquito más lo que es el conocimiento porque lo dicen con diferentes palabras y cada palabra me ayuda a ampliar más el conocimiento. Ahora, es verdad, hay versiones que se hicieron con un tipo de material griego, otro con otros materiales de los originales, otras cosas así, pero al final el mensaje es el mismo en toda la Biblia. Hay traducciones mejores para entender ciertos pasajes y hay traducciones mejores para poder entender que el pueblo entienda el mensaje de la Biblia. Lo que sí, no hay ninguna traducción perfecta. Y eso tenemos pero lo bueno es que a pesar de que no haya ninguna traducción perfecta, todos podemos llegar a la salvación por medio de una Biblia que tiene un mensaje perfecto en una forma humana imperfecta. Y en cuanto a la Biblia interlineal, pueden conseguirla, pueden entrar en su teléfono, si es Google, si es Android, si es iPhone, lo que sea, pueden buscar en los apps, las aplicaciones, ahí están las aplicaciones de la Biblia interlineal, o pueden entrar en internet normal y buscar en el buscador y buscar la Biblia interlineal y les va a salir muchas páginas donde pueden encontrar la Biblia interlineal. Así que bueno, la otra pregunta sería de Rafael Osorio, dice, ¿podremos hacer milagros o tenemos el poder de hacer milagros como caminar sobre el agua, resucitar a los muertos, si nos entregamos completamente? Los milagros son dones. Entonces hay una diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo tienen que recibir sí o sí todos los que se entregan a Cristo. O sea, esa es una condición. El que está en Cristo tiene el fruto del Espíritu. Pequeñito, más grande, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos los que estamos en Cristo tenemos el fruto del Espíritu. Y eso, si hay alguien que dice, no, pero yo estoy en Cristo, pero no tengo el fruto del Espíritu, no es verdad eso. O sea, el fruto del Espíritu es la evidencia de que hemos aceptado a Cristo. Los dones del Espíritu, no todos tienen los dones del Espíritu. Entonces, el don del Espíritu, ¿para qué se da el don del Espíritu? El don del Espíritu no es un poder que Dios da un poder mágico que da para que yo sea un superhéroe. No, los dones del Espíritu se dan para cumplir una misión. Entonces, cuando hay una necesidad en la misión, Dios me provee un don milagroso para que yo pueda cumplir la misión. Entonces, sí, si estoy entregado a Cristo y estoy haciendo misión y se necesita hacer un milagro para cumplir la misión, Dios me va a dar ese don. Los diferentes tipos de dones me los va a dar. Ahora, la Biblia dice claramente que el Espíritu da los dones como Él quiere y a quien quiere. No a todos se nos dan los mismos dones, no todos tenemos la misma misión, aunque todos tenemos una misión, pero no todos tenemos la misma misión. Por lo tanto, todos tenemos diferentes dones. Ahora, los dones y los milagros Dios los da a la iglesia cuando ella los necesita para la misión que está ejecutando, ¿me entiendes? Como por ejemplo en el Pentecostés les dio a ellos el don de lengua para poder llevar a cabo la misión, ¿me entiendes? Correcto. Si no hubiera sido una barrera para predicar la misión en ese momento. No quiere decir que Pedro y todos los demás siguieron hablando en lengua toda la vida. O no sabemos, no sé, pero bueno, en ese momento lo tuvieron. Sí. No sé si lo tuvieron para siempre Sí, lo tuvieron. o qué, pero en ese momento lo tuvieron. Ahora, con los milagros pasa igual. Jesús dice que su pueblo haría milagros, porque los milagros serían la manifestación de que ellos son parte del pueblo de Dios y que el poder de Dios está con ellos. Así que yo creo que los mismos milagros que ellos hacían en aquel tiempo, nosotros también los podemos hacer. Sin duda. De Ahora, lo por contrario, sería ejemplo, un espíritu ahí diferente. hablan de caminar por el agua. Jesús caminó por el agua porque necesitaba alcanzar a los discípulos, pero no era que Jesús iba caminando solo por un sábado. Entretenimiento. Meditando y digo, tengo que cruzar un río, voy a pasarlo caminando por el agua. No, se hundía. Jesús se hacía eso, se hundía. De hecho, él siempre usaba barca, porque le decía a la gente, pónganse en la Correcto. barca y vamos a la otra orilla. Exacto. Entonces, por eso quiero hacer la distinción, que el don del Espíritu no es un poder mágico, es un poder altruista que Dios da para cumplir una misión, un poder solidario. Amén. Ahora, la próxima pregunta, esta yo creo que va a ser un poco extensa, dice, Pastor Barrio, ¿hay algún impedimento para ser bautizada? Pregunta.
tengo una duda. Si hay que guardar el sábado, como dice la Escritura, y mi convencimiento es que Jesucristo es el Señor del sábado, porque Él es mi descanso y a Él hay que santificar. Cristo es mi reposo. Soy enfermera, trabajo los fines de semana y mi salvación está en reposar el sábado. ¿Estaría perdida? Tengo una duda. Mi marido comenzó a interesarse por leer la palabra de Dios y lo que me dijo es que la salvación es por el llamamiento de Dios, no porque uno quiera entrar al reino. Quisiera si me pudiera responder. Bueno, Hay varias cosas acá. Vamos a empezar por parte. La primera es el tema del sábado. No sé cómo se llama la chica. Mónica Ruiz. Mónica dice muy bien que Jesús es nuestro reposo, es nuestro sábado, no hay duda de eso. Pero Jesús es nuestra ley también. O sea, no solamente es nuestro reposo, Jesús es nuestro no matarás, es nuestro honrar al padre y a la madre. O sea, cuando tengo a Jesús, tengo la ley de Dios en mi vida. Entonces, el hecho de que Jesús sea mi reposo no hace que yo quede en libertad de violar el sábado, como el hecho de que Jesús sea mi vida no quiere decir que por eso puedo matar. No sé si me explico. Entonces, yo hace un poquito filmé un video de la escuela sabática que decía, si alguien te invita a un cumpleaños y te dice, ven a mi cumpleaños, y tú le dices a esa persona, no voy a ir a tu cumpleaños porque tú eres mi cumpleaños, por lo tanto, no voy a ir a tu cumpleaños. O sea, es un poco incongruente eso, o sea, porque si alguien me está invitando a su cumpleaños, yo tengo que ir al cumpleaños para poder experimentar la intimidad de una celebración. Lo mismo pasa con el sábado. El hecho que Cristo sea mi sábado, yo no le puedo decir a Cristo, me está invitando a descansar con él en el sábado y decir, no, tú eres mi sábado, por lo tanto yo voy a seguir trabajando. Es incoherente. Esas son, y no quiero que nadie se ofenda con esto, pero a veces nosotros hemos creado ciertas salidas, justificaciones que son totalmente incoherentes si los usáramos en la vida común, para justificar ciertas actitudes que no queremos dejar de hacer. O sea, a veces nosotros queremos cambiar la ley de Dios antes que cambiar nosotros. Y justamente la ley de Dios lo que me invita, la ley de Dios no me va a cambiar, pero me invita a someterme a Cristo para que yo cambie. Y entonces la cuestión no es cambiar a la ley, sino es cambiar a nosotros. Entonces ahora hay otra cosa. Esta chica trabaja como enfermera, que es un trabajo de servicio, que Jesús hacía incluso los sábados. Ahora no vamos a entrar en todos los detalles de esto. Sin duda que los trabajos de servicio en el sábado son parte del sábado, son parte de guardar el sábado. O sea, nosotros no podemos dejar a alguien que se muera en sábado porque es sábado, eso lo dijo Jesús. Ahora, cada uno tiene que evaluar si lo que está haciendo en el sábado es un trabajo de servicio o es un trabajo en el cual estoy ganando, no quiero dejar de hacerlo por ganar dinero. Y eso ya queda a conciencia de cada uno, no vamos a entrar en ese, podríamos hablar un tema largo de esto, pero queda a conciencia de cada uno. Lo que sí, en la Biblia no hay ningún lugar donde diga que hubo un cambio de día de reposo, ni que hubo una anulación de día de reposo, simplemente en la Biblia y Jesús dijo que la ley va a seguir vigente mientras el cielo y la tierra existan. O sea, es más, cuando entramos al reino de Dios, nos regimos por la ley de Dios, no nos podemos seguir rigiendo por la ley de Satanás. Y hay una sola ley de Dios, en la Biblia no hay otra ley de Dios. Entonces esa ley de Dios, como dice Santiago, es con los 10 mandamientos, no es con 8 y uno sí, uno no, es los 10 mandamientos y si no, no es nada. Entonces la ley que rige el reino de Dios es la ley de Dios. No la guardamos para salvarnos, sino la guardamos porque estamos en el reino de Dios, porque ya fuimos salvos. La otra parte de la pregunta es, la salvación es por el llamamiento de Dios y no porque uno quiera entrar en el reino de Dios. Bueno, eso también habría que venir a la escuela de discipulado orgánico para entender, no, ojo, muchos puede ser que lo entiendan, pero la salvación, nosotros estamos en la salvación y la rechazamos, y si la rechazamos nos perdemos. Entonces sí, es por una elección por gracia que Dios hizo, pero yo la puedo rechazar esa salvación. Realmente Dios nos llama a todos para salvación, pero el hecho de que Él nos llama no quiere decir que todos vamos a ser salvos. Y no todos vamos a ser escogidos, o sea, escogidos para salvación, porque la escocción, no se dice así, pero no sé cómo, el escogimiento de Dios, la elección no depende de mí, pero el que Dios me escoja o no depende de mi respuesta, y Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. Entonces eso es lo que tenemos que entender, tiene que haber una respuesta de nuestra parte, y no resistirnos a la voz del Espíritu.
Otra pregunta dice, Pastor, ¿me podría aclarar qué significa pensar independientemente? Muy bien, pensar independientemente es diferente a pensar individualmente. Dios nos llama a nosotros y es un deber que Dios nos pide que cada uno de nosotros piense individualmente. Nosotros no le podemos entregar nuestra capacidad de pensar a otro, a nuestro líder religioso, a nuestra iglesia, a nadie. Nosotros tenemos que pensar individualmente. Pero Dios ha creado una comunidad de creyentes y Él nos pide que no pensemos independientemente de la comunidad de creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo decir, bueno, yo creo así, no me importa lo que demás digan porque así yo creo y se acabó. No, yo tengo que pensar individualmente, pero tengo que dialogar con la comunidad de creyentes y estar dispuesto a ser enseñado incluso por el diálogo. Y por eso parece sutil la diferencia, pero es bien grande la diferencia entre pensar individualmente y pensar independientemente. El que piensa independientemente es un revolucionario. El que piensa individualmente es un reformador. No sé si está bien la diferencia semántica, pero Dios nos llamó a ser reformadores, no a ser destructores. Y para eso tenemos que tener desconfianza en nosotros mismos. Tenemos que pensar individualmente, pero desconfiar de que nosotros podemos estar equivocados. Entonces, en consulta con la comunidad de creyentes, dialogar para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso hacemos esta sesión de diálogo abierto. Exacto. Porque nos ayuda a crecer. Exacto. Uh-huh. Ahora, otra pregunta dice, yo creo que esta sería la última ya por hoy. Uh-huh. Dice, quisiera que me aclarara con argumentos de dónde toma el pastor Joel lo que dice. Ahora, estas son las 3 preguntas. ¿De dónde dice que Jesús no sabía que era Dios y que tenía que aprender que era Dios? Esa es la primera. Vamos ahí por Muy bien, paso. la primera, eso la saco de las tentaciones de Jesús. Si Jesús hubiera sabido por sí mismo que Él era Dios, no hubiera tenido sentido la primera tentación que Satanás le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer Satanás? Hacerlo dudar de la palabra que Jesús había escuchado hace 40 días en el bautismo. Entonces, si Jesús hubiera sabido en sí mismo que era Dios, esa tentación no hubiera tenido sentido, no hubiera tenido la más mínima fuerza para Jesús. Esa es una. En el crecimiento de Jesús también dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Correcto. Si Él supiera que era Dios, no tuviera que tener un crecimiento en sabiduría y en gracia para con Dios, porque ya supiera que era Dios. Otra de las cosas es que Jesús no sabía el día y la hora de su venida. Eso me muestra que Él pensaba como hombre, no estaba pensando como Dios. Y dijo, mi Padre es el que lo sabe. Yo no sé, porque como ustedes no saben, yo tampoco lo sé. O sea, eso es otra evidencia. Y la otra evidencia es que Él no podía pensar como Dios, porque si no sería Él superior a nosotros. Y entonces, al ser superior a nosotros, la victoria de Él no nos serviría a nosotros, porque Él estaría venciendo como Dios o como un superhombre y no como un ser humano. Eso es tomando la Biblia como argumento para responder esta pregunta. Pero también si usamos a Elena White, en El deseado de toda la gente, ella explica y dice claramente de que Jesús no sabía que era Dios y Él lo iba aprendiendo cada día mientras iba creciendo. Correcto, Entonces, nada más que sí. Eso no quiero usarlo por el hecho que estamos tratando de basarnos en la Biblia solamente. Ahora, la otra pregunta es, ¿de dónde saca que somos dioses en miniaturas? ¿Yo? Eso lo dijiste en un tema. Sí. Ahora, no recuerdo cuál es el contexto en que lo dijiste. No, lo dije por el hecho de que Jesús ahora comparte nuestra naturaleza. Y el nivel de la humanidad, somos la única raza que es hermana de Dios. Ningún otro planeta tiene como hermano a Dios mismo. Y nosotros tenemos como hermano a Dios que se hizo hombre. Por lo tanto, no es que se bajó Dios, o sea, en el sentido de que Dios se diluyó, sino que la raza humana se elevó. Se elevó. Entonces, por eso digo, y es más, Jesús también lo dice después también, no me acuerdo ahora en qué versículo, pero Jesús lo dijo citando Salmos, lo dijo en las discusiones con los fariseos en las discusiones. Y la última pregunta es, ¿de dónde sospecha que nadie en el universo ha visto a Dios? Porque lo dice Primera de Juan capítulo 1, dice que nadie ha visto a Dios, solamente el unigénito que está en el seno del Padre. Entonces, por eso. Bien. No, esa es la... ¿Alguien más quiere comentar? Muy bien, entonces si hay que cerrar ya, Sí. yo simplemente quiero hacer un llamado a... Esto genera
o sea, puede generar un malentendido. Sí, estamos haciendo preguntas de temas que yo doy acá y las preguntas se dirigen hacia mí, pero yo no creo ser el intérprete de la Biblia ni el que tiene las respuestas de la Biblia, y eso tiene que quedar muy claro. Dios nos ha llamado a nosotros a cada uno ser intérprete de la Biblia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el intérprete de la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia, no nos tenemos que conformar con lo que diga un pastor o con lo que diga una persona, y tenemos que aprender, y esto también, tenemos que aprender a vivir con falta de respuestas, porque a veces queremos tener toda la respuesta en un día. Y para llegar a tener más respuestas tenemos que a veces estar en el limbo de hay ciertas cosas que todavía no están muy claras y tenemos que seguir estudiando para que Dios nos vaya dando más claridad con respecto a esto. Pero justamente el protestantismo, del cual nosotros decimos ser los herederos, significa que cada uno de nosotros estudia la Biblia por sí mismo. Y no dependemos, nos ayudamos los unos a los otros. Por supuesto, estamos los pastores que podemos ser instrumentos para llevar a la Biblia, no para llevar a mi verdad, sino para llevar a la verdad que está en la Biblia. Y eso quiero hacer un énfasis muy grande porque el movimiento final va a estar formado de gente pensadora individualmente en el Espíritu. Y todos nos vamos a sumar y vamos a entender mucho mejor la Biblia entonces. Sería todo. Estaríamos terminando entonces y bueno, vamos a terminar una oración para terminar. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque una vez más pudimos estudiar tu palabra y ser guiados a través de tu Espíritu para comprender lo que tú nos quieres decir en tus Escrituras, Señor. Te queremos pedir que tú nos dejes ese Espíritu, que tú soples en nosotros, así como hiciste en los discípulos, tu Espíritu Santo, Señor, y que tú abras nuestras mentes para que podamos entender tus Escrituras. Te pedimos sabiduría de lo alto y que la Escritura, como tú lo dices en tu palabra, siempre nos lleve a unirnos y a estar más cerca de ti. Amén. Y no a dividirnos ni sacar conclusiones independientes, Señor. Amén. Te pedimos tu bendición ahora al salir de acá y que tu Espíritu Santo siempre pueda estar en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, los recordamos que el sábado tenemos 2 turnos, como siempre, a las 8:45 comienza el primero y a las 11:30 creo que comienza el segundo. A las 11:05. A 11:05. Así es, los esperamos aquí, que Dios los bendiga y los acompañe.